¿Qué tal, chicos y chicas? Yo soy Dante Lig Y yo soy Mariana Chacón. y esto es La Hora Embrujada. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver con un dios muy singular, del cual no se habla tanto. Y justamente es el dios de los comienzos, tiene que ver con el principio del año y está consagrado al mes de enero. Y hablamos del dios Llano o Llanos, también conocido, y justamente es un dios que refleja pues esta energía que ahorita estamos viviendo un poco, ¿no? Sí, de hecho, bueno, va perfecto a la ocasión porque además de ser los comienzos, el mes de enero, o sea, la misma palabra enero deriva del latín, Janus, que es la celebración de este dios y por eso de aquí comienza el año, justamente porque es este inicio y este fin. Sí, ¿no? justamente es como el principio de los ciclos. Y sí deriva, como mencionabas, del latín, me parece de Januarius, ¿no? Y de ahí pasó a Janeiro y luego a Genero y luego ya se convirtió en enero, que es como lo conocemos hoy día. Y bueno, es un dios muy interesante porque no solamente es el dios de los comienzos, también es el dios de los finales. Y de hecho los romanos siempre lo invocaban al principio de cada ceremonia, antes de hacer cada ritual, al dios que fuera, sin importar el rango, digamos, se le invocaba primero a Llano para tener como este consentimiento, digamos, de que él permitiera que se abriesen estas puertas espirituales o energéticas para poder contactar o dar paso a las deidades principales que se buscaba invocar, sí, ¿no? Así es. De hecho, Llano por mucho tiempo fue uno de los dioses principales de pues la cultura romana, de todos los romanos, ¿no? Es de las únicas deidades que no tiene una referencia directa con los griegos, por ejemplo, ¿no? Como podemos hacer una sincretización de Venus y Afrodita. Sí, o sea, no tiene como un equivalente, digamos. No tiene un equivalente. Entonces es propio de los romanos y era uno de los dioses principales, que era la triada o la triada arcaica, se conocía, en el que se encontraba Llano en primer lugar, después Júpiter y Marte. Entonces justamente estaba pues dentro de estos dioses arcanos y primigenios un poco, ¿no? Y como lo mencionabas, de los inicios, entonces por eso en todas las oraciones era el primero en nombrarse, no solo para que, o sea, tanto para que iniciara y para que abriera las puertas, porque también, de hecho, bueno, a él se le ve como el inventor de las puertas, ¿no? El señor de las puertas, y muchas veces lo representaban con 2 llaves. Entonces, pues es para abrir justamente este portal a los demás dioses, pero también porque era el dios principal durante mucho tiempo, lo fue. Y no solamente tenía estos atributos respecto a los comienzos, a los finales, que también refleja obviamente los ciclos, los viajes, las transiciones, por ejemplo. También tenía virtudes como muy específicas con el nacimiento, por ejemplo, porque era justo el comienzo de la vida. Y como bien mencionabas, no tenía un equivalente griego, como en muchos otros casos de otras deidades, pero en el calendario agrícola griego, enero se lo consagraban a Juno. Sí. Justo, ¿no? Sería su equivalente. Sería de alguna manera como el equivalente en cuanto a sus menesteres como deidad, ¿no? Sí, claro, justo, solo que ya en los romanos Juno comenzó a ser como el equivalente a Hera, un poco, ¿no? Que ya era como más la matrona, la madre, a quien le rezaban para las esposas, que también son comienzos, pero ya como en otro ámbito. Como otro tipo de vibración, digamos, porque aparte Llano era un dios solar, ¿no? Justamente, y de la guerra. Y no solamente de la guerra, también de la paz. Y de hecho sus templos tenían una particularidad muy interesante porque tenía 2 caras, tenía 2 frentes, digamos, el templo. Entonces cuando era época de guerra se abrían las 2 puertas del templo, las 2 caras, y permanecía abierto de esta manera, digamos, para que el dios fuera favorecedor durante la batalla. Y cuando finalmente se acercaban los tiempos de paz, que no era pues muy recurrente, pero cuando se acercaban los tiempos de paz, se cerraban entonces estas 2 puertas, digamos, como en señal de calma, ¿no? De que ya se había terminado la batalla. Entonces también es muy interesante que simbolizara como esta dualidad de tanto guerra con esta relación como con Marte, ¿no? Pero también la paz, como en esta parte como divina solar que también poseía. De hecho, es muy interesante porque es, bueno, un dios bicéfalo, es decir, que se representa con 2 caras y siempre, pues, representa los opuestos, ¿no? La guerra, la paz, los inicios, los finales. Y también, por ejemplo, o sea, a mí me gusta mucho la historia de Llano
porque se cree que fue un rey antiguo, o sea, existió. Y él pues enseñó de hecho la agricultura, como hizo muchos adelantos y se tomó como un cierto héroe mitológico, por así decirlo. Y lo que se contaba es que Saturno, cuando fue expulsado por su hijo Júpiter, fue recibido y cuidado por Llano. Entonces Saturno, como recompensa, le da los dones de ver el futuro y el pasado. Y lo convierte en Dios. Y ahí, a partir de ahí, también, bueno, cuenta la historia de Rómulo, que fue el primer rey romano, el primer gobernante romano. En un momento de guerra, llegó Llano y lo salvó haciendo como una erupción en el volcán y creo que hirvió a los enemigos en agua. O sea, en agua hirviendo y ganaron la guerra. Entonces por eso se le consagra la guerra también, porque los ayudó. Entonces realmente es un dios muy fundacional. Entonces ya saben que este dios justamente sería propicio para iniciar algún rito justo que tenga que ver con estas deidades romanas, como Venus, ¿no? Para los hechizos de amor, de belleza. Entonces de esta manera tendríamos como el permiso, nos veríamos favorecidos por el dios Llano, ¿no? Quien inicia como este rito. Sí, o sea, tendríamos como esa apertura, ¿no? A poder hablar con la divinidad, pero además sería como entrar directamente a los rituales pues muy antiguos, ¿no? En donde se pedía permiso primero como al dios principal y ya después se invocaba con el que se iba a trabajar. Sí, justo porque él llevaba como estas llaves, como mencionamos en un principio, entonces claro que él iba a ser el encargado de tener que presidir como estos principios, ¿no? Esta apertura, y de hecho también está relacionado con otro dios que es como muy parecido, que se llama Fortuno, que es el dios de las puertas, pero también es el dios del comercio y de los viajes, por ejemplo. Sí, y creo que es muy interesante conocer a este dios porque justo es un dios primigenio y puramente romano, ¿no? Entonces, como mencionamos, para trabajar con dioses romanos o para trabajar con esta parte, pues creo que es importante tomar en cuenta, ¿no? A esta deidad. Además también, por ejemplo, ahorita en Año Nuevo, o que estamos comenzando un nuevo ciclo, pues saber que este mes está consagrado a Llano, justamente. Y justamente como comentabas, es muy importante tener como presente estos principios rituales, sobre todo si vamos a trabajar con estas entidades, con estas deidades romanas, para que justamente también tengamos como este nivel de vibración y podamos lograr una comunión con lo que logramos alcanzar, ¿no? Y para tener realmente como una devoción en caso de que seamos practicantes de esta línea de pensamiento, ¿no? Año nuevo, nuevas secciones. Año nuevo, nuevas secciones. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre botánica. Sí. Y como ya lo habrán visto, pues hoy hablaremos del ciprés, que es uno de los árboles como, digamos, fundamentales dentro de varias religiones antiguas, tanto para los egipcios como para los griegos, como para la brujería que se practicaba en Italia inclusive, ¿no? Ha tenido como un uso muy, muy, muy amplio. Y pues, si no conocían acerca de este árbol, hoy les vamos a dar algunos consejos, algunos usos, algunas funciones que tiene precisamente respecto a la magia, ¿no? Y la brujería también. Sí, exacto. El ciprés creo que, o sea, es muy común y muy común desde las culturas antiguas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de los romanos, en los romanos era muy común en los ritos funerarios, por ejemplo. Y entonces desde ahí se le dotaban esas características, después en Italia también, ¿no? De hecho, en esta parte de los ritos funerarios tiene también una influencia muy por parte de los egipcios, porque ellos elaboraban sus sarcófagos con ciprés, claro, siempre que pudieran conseguir la madera, porque para los egipcios era muy costoso o muy difícil poder obtener una madera resistente, entonces esta se mandaba a importar de otras partes para poder elaborar los sarcófagos. De hecho, eran los sarcófagos ya de las personas importantes, ¿no? Influyentes. Sí, ya como de la realeza, sacerdotes,
¿no? Que pudieran pagar como todo el rito de embalsamación, que en aquel entonces era sumamente costoso. Sí. Entonces justo el ciprés tiene una función muy específica respecto a todo lo que tiene que ver con los ritos funerarios. De hecho, se cree que para una persona que acaba de perder a un familiar, a un ser querido, puede llevar consigo al funeral un poco de ciprés para tener como, digamos, consuelo, encontrar calma, encontrar paz. Y al mismo tiempo, si el ciprés se ofrenda al difunto, se cree que él obtiene como suerte, bendiciones, amor y tranquilidad en el más allá, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De hecho, bueno, hay un mito que me encanta, que es de Cipariso, se llama. Cipariso era un príncipe a quien tenía un ciervo domesticado y era un ciervo sagrado, era un ciervo que vivía con las personas, ¿no? Y estaba en el pueblo. Y entonces, bueno, él era muy querido de Apolo. Y un día que fue a cazar, mató sin querer el ciervo sagrado. Y al verlo, le dolió tanto que quiso quedarse con él, quiso irse con él. Entonces le pidió a Apolo que lo dejara penar por el resto de la eternidad. Y lo que hizo Apolo fue convertirlo en un ciprés. Y como lo que le dijo o el encantamiento que le dio fue que siempre va a acompañar a los demás en su dolor. Entonces, justamente es lo que tiene, como llevarlo en ritos funerarios y dar como esta paz. De hecho también, ¿no? Entonces, sí, me gustó muchísimo ese mito, me parece que es griego. De hecho, su uso se hizo tan popular y se extendió tanto que incluso llegó a influir en la cristiandad. Y en los cementerios todavía en nuestros tiempos, los cementerios tienen ciprés. Es como uno de los árboles emblemáticos porque está muy relacionado, como decíamos, con los ritos funerarios. Y en el tarot de Dalí, justamente, él decide representar este arcano con un ciprés de fondo. ¿Cuál arcano? El de la muerte. De la muerte, justamente. ¿No? La carta de la muerte. Tiene un ciprés de fondo, justamente como recalcando este simbolismo de luto, de la pérdida, un poquito, pero también teniendo como estos elementos muy terrenales y otras cuestiones que ya él añade dentro de la propia carta. Pero además de estas funciones como muy relacionadas con el más allá y con los muertos, también posee cualidades adivinatorias o favorecedoras para la adivinación. Es que, claro, al estar tan relacionado con la muerte, está muy relacionado con este otro mundo, ¿no? Con un mundo más espiritual. Entonces, pues justamente, por ejemplo, para trabajar con vidas pasadas es muy bueno porque pues es como parte de este umbral, el mismo ciprés, ¿no? Por tanta carga. Sí, de hecho eso me pareció muy interesante porque ayuda a recordar vidas pasadas, pero ¿sabes por qué empezó esta creencia? ¿Por qué? Porque antiguamente muchos, o sea, no solamente los sarcófagos de los egipcios, sino que muchos ataúdes se hacían de madera de ciprés. Entonces se creía que como tu cuerpo de una vida pasada había sido enterrado en la madera de este árbol, entonces al ser favorecido exactamente por el espíritu del mismo árbol, podrías como recordar esta otra vida. Entonces es por eso, porque se ocupaba para enterrar a las personas. Y de hecho también en las bases de las bolas de cristal a veces se elaboraban de madera de este mismo árbol para favorecer las adivinaciones, para que fueran más claras las visiones, e incluso se llegaba a quemar un poco de la misma madera para inhalar el humo y ayudar como a provocar esta clarividencia prácticamente. Claro. Sí, de hecho es de sus principales usos, ¿no? Mágicos, por así decirlo. Es decir, también se puede usar, por ejemplo, incluso para calmar un poco, ¿no? Para tranquilidad o para paz espiritual también se puede utilizar, ¿no? Como para una sanación propia. O en los ritos funerarios, pero justo mágicamente en cualquier tirada, por ejemplo, o adivinación que practiquen, se puede usar, o simplemente tenerlo y trabajar con él también, ¿no? Sí, tenerlo como un elemento importante porque no solamente es la madera, también son las semillas, como estas pequeñas bolitas que suelta eventualmente el ciprés, y también las hojas.
se pueden ocupar para elaborar inciensos, hacer aceites, por ejemplo, y ya en un aspecto como más medicinal, funciona mucho para el cuidado de la piel y para la circulación. Eso no sabía. Ajá. Cuidado de la piel, ciprés. Y no solamente tiene estas funciones, además estaba consagrado a Esculapio, el dios de la salud. Entonces también se cree que posee estas capacidades curativas. De hecho existe un ritual que se tiene que hacer en un periodo mayor a 3 meses, en el que vas a un árbol de ciprés y comienzas a cortar una de las ramas, pero tiene que ser muy lentamente. O sea, digamos que apenas un ligero corte. Okay. Y ese corte se tiene que ir ampliando poco a poco hasta superar el tiempo de los 3 meses para obtener entonces la vara. Y esta vara únicamente se va a poder ocupar para trabajos que tengan que ver con la curación. Entonces ya que obtienes la vara, vas con el enfermo, das unos pases sobre la persona, después se tiene que señalar la zona afectada y eventualmente la punta se coloca sobre el fuego para ser purificada y de esta manera expulsar a la enfermedad. Entonces ya saben algunos de los usos que posee este árbol y pues esperamos les sea de mucha utilidad y también esperamos poder leerlos en sus comentarios. También si tienen inquietudes sobre alguna otra planta, con mucho gusto lo hablaremos en La Hora Embrujada en esta sección especial. Y pasamos entonces a una nueva sección en la cual vamos a hablar sobre la adivinación. ¿Por qué? Porque para las brujas es fundamental poder tener esta capacidad y este desarrollo, ¿no?, de la conciencia y de la psique que te permite conectar un poco con este lenguaje simbólico, ¿no?, muchas veces del inconsciente, que te permite ver reflejos o atisbos tanto de tu pasado, de tu presente, ¿no?, de los hechos y las cosas que estás viviendo, pero también de tu futuro, ¿no? Que es lo que a muchos mayormente nos llama la atención, ¿no? Conocer o develar el futuro, es como principalmente la función que cumple la adivinación. Y hoy vamos a hablar sobre botanomancia, que como su misma palabra, su mismo nombre lo dice, es la adivinación a través de las plantas. Las hierbas, las ramas, digamos prácticamente toda la vegetación, todo lo que está relacionado al mundo vegetal. Y proviene justamente del griego botane, que quiere decir hierba, y mancia, que quiere decir adivinación. Y tiene muchas aplicaciones. Realmente a través de varias culturas se ha ido desarrollando y ha ayudado a poder develar y conectar con estos planos de energía. Por ejemplo, los celtas lo aplicaban mucho la botanomancia, puesto que ellos tenían este culto a los árboles, ¿no?, los cultos endroláticos, y tenían también esta creencia en las dríades, que eran los espíritus que habitaban estos cuerpos arbóreos, y también los propios espíritus de la naturaleza, ¿no?, que habitan los elementos, el viento, y eran los responsables de transmitir este conocimiento a los dioses. Entonces digamos que había como esos espíritus en el viento que comunicaban con los dioses, y ellos los dioses mandaban su voluntad y ellos lo comunicaban a las dríades, quienes a su vez lo comunicaban a los sacerdotes, a los adivinos. Y ya los sacerdotes podían interpretarlo. Podían interpretar ya a través del movimiento de las hojas, a través del movimiento de las ramas, a través justamente de los sonidos. Lo que ellos hacían, los druidas, era tomar una serie de varitas de roble sagrado y lo amarraban con otros tubos huecos para que hicieran sonido, lo colgaban en los árboles y entonces ellos empezaban a pronunciar sus preguntas y entonces con el sonido iban haciendo las interpretaciones e iban comunicando lo que los dioses querían transmitir. Como el viento era quien traía el mensaje y a partir del sonido los sacerdotes lo interpretaban. Ajá, o sea, esas eran las formas, digamos, de hace cientos de años que podríamos estar en un bosque completamente solitario, donde apenas se escuchara el viento, ¿no?, y la naturaleza del lugar y que no hubiera ninguna otra interferencia. Sí. Hoy día sería un poco más complicado. No obstante, todavía existen formas de aplicar la botanomancia y les voy a compartir unas muy simples para que la hagan también en casa, que no son tan convencionales, ¿no? Yo creo que si ustedes leen el tarot, por ejemplo, sería un poco más práctico, aunque siempre es muy interesante poder ver
toda la amplia gama de posibilidades que tenemos para este arte de la adivinación. Entonces, una forma práctica para una pregunta de sí o no. Básicamente vamos a tomar 2 semillas, tienen que ser 2 semillas de fácil germinación, por ejemplo, los frijolitos, Okay. ¿no? Que germinan rápido, y cada uno va a representar una respuesta. Un frijolito va a ser sí y otro frijolito va a ser no. Entonces los vas a enterrar en la misma maceta, a la misma profundidad, para que tengan las mismas condiciones, y el primero que surja va a ser la respuesta. Ok. Y esa es una forma de botanomancia, por ejemplo. También otra cosa que se puede hacer es obtener un esqueje de otro árbol, que un esqueje es una rama que posee la capacidad de desarrollar raíces por sí misma, ¿no? Por las propias hormonas que posee la planta. Ejemplos de ello, el sauce, la higuera, ¿no? De ello se pueden sacar esquejes, sobre todo en estas fechas. Entonces lo vamos a colocar en una maceta y tenemos que ir evaluando su crecimiento. Si por ejemplo el arbolito, la rama, no crece favorablemente y se seca, entonces es una respuesta negativa, y no solamente eso, puede ser incluso hasta funesta. Si el árbol crece normal, entonces podemos tomar la respuesta como que todo va a seguir un flujo cotidiano, que todo va a mantener una estabilidad, que no va a haber grandes sorpresas. Okay. Pero si, por ejemplo, el árbol empezara o la rama empezara a crecer muy rápidamente, se tomaría como una respuesta favorable. Muy favorable. Ajá, pero muy entonces positiva. tendrías que cortar esta parte ya pensando en la pregunta, o sea, desde que lo cortas. Ya tendrías que entierras. hacerlo con intención, Claro. ¿no? Si no es posible encontrar un esqueje, también a veces lo que se hace es con semillas que uno mismo haya plantado, como en el caso de los frijoles. Pero también hay otras formas de botanomancia. Hay una que me llamó mucho la atención que tiene que ver con flores. Básicamente vas a buscar tus flores favoritas, Ajá. las que sean, pero que te gusten, y las vas a poner debajo de tu almohada a la hora de dormir. Y tienes que hacer esto durante 7 noches consecutivas, cambiando, o sea, reemplazando las flores en cada ocasión. Okay. Entonces, a partir de la 8ª noche, vas a comenzar a tener sueños proféticos. Esa es una forma... Sería como por la conexión con tu flor favorita, por ejemplo. Exactamente, por la conexión espiritual y por favor, digamos, del espíritu de la propia planta. Porque en eso se basa mucho la botanomancia. Como lo explicaba en un principio, es como la comunicación a través de estos espíritus sutiles, ¿no? Uh-huh. Y otra forma también muy interesante de desarrollar, digamos, los sueños proféticos es cuidando de una planta o de un árbol. Entonces, es muy simple, consigues una planta, un árbol cualquiera, si es desde semilla mejor, pero diariamente tienes que ir evaluando su crecimiento. Tienes que ver qué hojas nuevas tiene, qué va cambiando en cada rama y tratar de irlo visualizando e ir viendo muy mentalmente, grabando, digamos, cómo es la forma de este árbol. Y eso va a propiciar que en sueños empieces a tener también clarividencia o partes de adivinación. Sueños proféticos. Qué interesante. Claro, porque es la misma convivencia un poco, ¿no? Con la conexión. Ajá, que crea la conexión con la planta o el árbol o la flor. Uh-huh. Y no obstante, no es la única forma. Esas son como formas que a mí me agradan, que son como muy directas, con la misma energía de la vida y de la naturaleza. Pero también en botanomancia entraría un poco la piromancia, que es la lectura del fuego, y van muy de la mano. Entonces, la diferencia es que en botanomancia, cuando se queman estas plantas o estas hojas, tú interpretas cómo se queman las plantas. Y en piromancia, tú interpretas el movimiento del fuego. Esa es como la diferencia. ¿Qué es lo que se interpreta o en qué se va a enfocar el lector? Entonces, si te parece, hoy me gustaría hacerte una pequeña consulta con botanomancia para ver qué respuesta tienen las plantas para ti. Las plantas que normalmente se ocupan para botanomancia eran higuera, como acababa de mencionar, pero también se ocupaba la verbena, hojas de tamarindo, por ejemplo, pero en general se pueden ocupar plantas que de preferencia sean espinosas, como por ejemplo el cardo, porque las espinas van a ayudar mucho a la interpretación en cuanto al chisporroteo y cómo las hojas se van moviendo, ¿no? Entonces, pues aquí tengo el cardo, te voy a pedir que lo tomes entre tus manos y vas a pensar en tu pregunta, y ya que la hayas pensado muy claramente, te voy a dar la respuesta, que va a ser un sí o un no. Ok, o sea, una pregunta de sí o no. La puedes guardar para ti o la puedes compartir.
Como tú quieras. La guardaré. Ay, cómo. ¿Listo? Entonces, recuerden siempre emplear de preferencia cerillos de madera. Qué interesante ese ejemplo. Sí. Y en cuestión es muy interesante. Y no es tan complicado, solamente que hay que tener una buena intuición y hay que saber mirar correctamente cómo es que actúa en este caso el fuego respecto a las hojas. Normalmente si se quema muy rápido, muy veloz, es una respuesta favorable. Okay. Pero si no, mientras más tarde o más difícil sea que se queme, sería una respuesta negativa. Entonces, en este caso, la respuesta es un no. Ok, uy, sí, casi no se quemó. Casi no se quemó. Qué interesante. Sería uno. Entonces... Nada más se quemó de una parte. Ajá, sí. Entonces, eso sería una respuesta negativa. ¿Qué más podemos interpretar según las hojas? Que probablemente hay obstáculos, porque si te das cuenta quedaron estas dos en la parte de en medio, Ajá. que nos estaría hablando de algo que está obstruyendo, que puedas tener como esta transición hacia lo que buscas, hacia lo que deseas. Entonces probablemente si lo quieres lograr vas a tener que romper o lidiar con estos obstáculos, porque ahorita definitivamente el panorama no se ve favorable para que lo puedas alcanzar, por lo menos de manera pronta. Estamos a media luz, un espacio que será dedicado a hablar sobre algunos datos culturales o artísticos o literarios sobre el tema que venga en ocasión. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la Eneida, un libro escrito por Virgilio. Justo hablábamos sobre toda la cultura romana, sobre algunos mitos, tanto griegos como romanos, ¿no? y la importancia de esta cultura y que incluso pues influye en la cultura actual. Y bueno, en esta ocasión pues es un poema épico, ¿no? Está dividido en diferentes cantos y fue escrito aproximadamente por el siglo XIX antes de nuestra era. Es un libro prácticamente fundacional, es decir, Virgilio lo escribió para enaltecer y para darle un origen a Roma. Entonces, en esta ocasión tomó la Odisea, que es la historia de Troya que todos conocemos, en donde los griegos terminaron como prácticamente exterminando a todos los troyanos, y la continúa con Eneas, que justamente es el héroe del libro, por eso se llama Eneida. Continúa la historia épica basando en la fundación de Roma en estos héroes troyanos que viajaron. Se menciona que Eneas era hijo de Venus, fue todavía Afrodita, y le ayuda a escapar. Entonces, pues termina fundando Roma y prácticamente lo que realiza Virgilio es darle un significado o una identidad, ¿no? A su propio pueblo a través de la literatura. Entonces, pues es una obra muy interesante. De hecho, Virgilio pues es quien influye en Dante posteriormente, en Dante Alighieri, y él mismo dice que Virgilio es quien lo acompaña por el infierno y el purgatorio, ¿no? Entonces, pues es una obra muy interesante, igual si se quiere saber sobre los mitos. Sale el dios Janos también, justamente, sale la diosa Juno, sale Venus, es decir, aquí es en donde se concreta literariamente todos las creencias romanas, ¿no? Los mitos, los templos, las oraciones, incluso hay partes de oraciones en el mismo canto. Entonces es la forma en la que se muestra, por ejemplo, si les interesa más, pues trabajar con dioses romanos o realizar como ritos que se basen en estas culturas, pues creo que leer esos libros es fundamental, porque de ahí sacan de una fuente muy original cómo se realizaba antes o cómo era o qué era lo que se creía, ¿no? Además, pues tiene
prácticamente el concepto de las diosas. Bueno, las diosas son muy importantes en este libro, en toda la aventura o toda la épica. Entonces Venus, por ejemplo, es quien salva. Cibeles igual aparece como figura de la madre, Juno aparece como figura de la madre. Es decir, siempre todas los personajes femeninos son como la figura de la madre o la matrona, ¿no? Incluso Venus ahí se representa como madre de Eneas, es decir, en su faceta de madre también. Entonces es como estas diosas que fundaron o que crearon Roma. Entonces Roma se basa como un pueblo que viene de los dioses o que es fundado de los dioses. Y yo soy Mariana Chacón. Esto fue A Media Luz y nos vemos en la próxima Hora Embrujada. Bye.